compañera Victoria Castro Medranda, estudiante de Ingeniería Eléctrica. Vamos a hacer la medición de la corriente eléctrica. Son a las 9:12. Vamos a ver cuánto de corriente eléctrica tiene. Nuestra corriente eléctrica es de 0,04. Medranda, vamos a hacer la medición del voltaje. De las 9 de la mañana. Y como vemos, hay 113 voltios. Ya. Vamos a hacer la medición de las 2 de la tarde con nuestro amperímetro. Nos da 0,7. Vamos a hacer la medición de las 2 de la tarde de nuestro voltaje. Nuestro voltaje nos da 111,2. Buenas noches, son a las 9:01. Vamos a hacer la prueba de nuestro voltaje. Como vemos, nuestro voltaje es de... vamos a hacer la medición de nuestra corriente eléctrica. Son a las 9:10 de la noche y esta es nuestra corriente eléctrica de 0,02. Voltaje y corriente eléctrica son dos términos de fenómenos físicos conocidos como electricidad. Ambos a menudo son confundidos entre sí. Sin embargo, se trata de dos conceptos súpermente diferentes. Sin corriente eléctrica no hay voltaje, y para que exista una corriente eléctrica debe haber un voltaje. Vamos a hablar sobre la diferencia entre voltaje y corriente eléctrica. El voltaje eléctrico, más conocido como tensión eléctrica, es una magnitud que mide la diferencia potencial eléctrica de dos puntos. Se podría decir que el voltaje es la energía necesaria para medir y para poder mover un electrón del punto A al punto B. Esto se mide con un voltímetro. La diferencia de la corriente eléctrica es un fluido de electrones que circula a través de un material conductor de una energía o de una cantidad determinada de tiempo. En otras palabras, la corriente eléctrica es un fluido de carga eléctrica que recorre un material en un cierto tiempo, y esto se mide con un amperímetro. La conclusión de nuestro voltaje en la mañana nos dio 113 voltios. Esto quiere decir que no había mayor consumo. En la tarde nos dio 111 voltios. Esto quiere decir que iba aumentando el consumo, y en la noche nos dio 108 voltios, que fue aumentando el consumo, ya que muchas personas se encuentran en sus hogares y hay más consumo de energía. En nuestra corriente eléctrica nos dio a las 9 de la mañana nos dio aproximadamente 0,4, en la tarde nos dio 0,7 y en la noche nos dio 0,2. Esto quiere decir que en la tarde hubo un mayor consumo de corriente eléctrica, ya que tenía muchos aparatos electrónicos prendidos. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el amperímetro. El amperímetro se basa en que la corriente eléctrica, al circular por un conductor o cable, esta genera un campo electromagnético. Dicho campo electromagnético está determinado por la magnitud de la intensidad de la corriente eléctrica. De ahí es lo que podemos medir. El amperímetro en sí lo que se encarga es de medir la intensidad de la corriente eléctrica en amperios. De ahí su nombre, amperímetro. Existen diversos tipos de amperímetro, pero los podemos clasificar en dos grandes tipos, como son analógicos y digitales. Los analógicos fueron los primeros tipos de amperímetros en salir. Son muy simples, y para indicar cuántos amperímetros hay usan una aguja para indicar el valor correcto.
A veces muchos de estos son muy inexactos. Los amperímetros digitales son los más usados en la actualidad y son muy conocidos. Estos constan de muchas de las partes de los amperímetros analógicos, pero con la diferencia de que en su pantalla cuenta con un display en vez de una aguja de indicación. El más usado de estos en todo el campo de lo que es la medición de los amperios es la pinza amperimétrica. Esta pinza amperimétrica lo que permite es al usuario encontrar la cantidad correcta de amperios sin necesidad de entrar al circuito eléctrico, es decir, sin necesidad de estar cortando algún cable o algún otro proceso, ya que solo basta solo es entre las pinzas colocar el cable y marcará la cantidad de amperios correcta que está circulando por el cable en ese momento. Soy Ayrton Albia y me tocó exponer sobre el voltímetro. ¿Qué es el voltímetro? El voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Podemos clasificar los voltímetros por los principios que se basan a un funcionamiento en la forma de entender mejor cómo funciona cada uno de estos. Voltímetros electromecánicos. Estos voltímetros en esencia están constituidos por un galvanómetro, cuya escala ha sido graduada en voltios. Existen modelos para una corriente continua y para una corriente alterna. En segundo lugar tenemos los voltímetros vectoriales. Se utilizan con señales de microondas, además de un módulo de tensión que han dado inicio a una fase. En tercer lugar tenemos los voltímetros digitales. Dan una indicación numérica de la tensión. Normalmente es una pantalla LCD que suele tener muchas prestaciones adicionales como memoria, detención del valor pico, verdadero, el valor eficaz, un autorrango y otras funcionalidades. El sistema de medida emplea muchas técnicas de conversión, analógica y digitales, que suelen ser empleados por un integrador de doble rampa, para obtener este valor numérico mostrando en la pantalla LCD. El primer voltímetro digital fue inventado y producido por Andrew Kane en 1954. La manipulación y uso de los voltímetros. Los voltímetros en general tienden a ser instrumentos frágiles que pueden ser dañados por acciones como el uso mal de ellos. Sin embargo, otro movimiento imprudente al utilizar el voltímetro destinado a la medición de grandes voltajes para medir pequeñas cantidades de voltaje. En este escenario, aunque el voltímetro no se dañará, las lecturas obtenidas no serán precisas. En ambos extremos deben ser evitados. Aquí tenemos un claro ejemplo de un voltímetro digital. Por lo general son muy frágiles y tienden a dañarse, así como este. Contador eléctrico o contador de electricidad. Es el dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica de un circuito o un servicio eléctrico, siendo este su objetivo específico. Normalmente están calibrados en unidades de facturación, siendo la más común el kilovatio hora. Existen contadores electromecánicos y eléctricos, siendo este el que ocupamos actualmente. Los electromecánicos utilizan bobinados de corriente y tensión para crear corrientes parásitas de un disco que, bajo la influencia de los campos magnéticos, producen un giro que mueven las agujas del cuadrante. Los contadores eléctricos utilizan convertidores analógicos digitales que hacen la conversión. Muchas gracias.